Para empezar con el blocking, lo primero que vamos a hacer es empezar con la hoja. Para eso vamos a eliminar este cubo, simplemente vamos a empezar con un plano. Para eso apretamos Shift A, vamos a los Mesh y elegimos el plano. Si se dan cuenta va a estar en el eje X, así que vamos a pasar a modo edición. Es importante hacer esto porque si no se nos van a... vamos a tener que aplicar después las transformaciones, pero bueno, pasamos a modo edición. Rotamos en X 90 grados. Vamos a escribir con el teclado, así que queda todo más preciso. Y lo dejamos más o menos por ahí. ¿Por qué hacemos esto de pasar a modo edición primero? Porque si no nos va a quedar en este apartado de acá del ítem como si estuviera rotado. En este caso nos va a parecer que está sin rotación. Pasamos a modo edición y empezamos a modelar la hoja. Vamos a empezar con los espacios más grandes, digamos. Aquí lo podemos hacer de esta manera, por ejemplo, ir vértice a vértice, o simplemente tomamos los dos y vamos a escalando y buscando más o menos la forma perfecta. De repente, cuando uno quiere ser más detallista, puede trabajar con los vértices, o simplemente trabajamos con las aristas y vamos escalando y vamos a empezar a extruir. Vamos a buscar las formas más grandes primero y luego vamos a ir añadiendo los detalles. Así que aquí, más o menos por aquí, vamos a seguir extruyendo y escalando. Así que ir dejándolo todo más o menos acorde al diseño. No nos vamos a preocupar de que nos queden espacios sobrantes o que quedó algo mal, por así decirlo. Por ejemplo, todo este espacio en blanco. Después, más adelante, lo vamos a ir corrigiendo. Entonces aquí vamos a darnos la vuelta de la cuchilla, que es más o menos así. Como les explicaba en un comienzo, este va a ser primero que todo el blocking y luego vamos a ir añadiendo los detalles, así que no nos preocupemos tanto de esta parte. En esta parte de aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer es simplemente dejar los vértices de esta manera para que tengan forma de la punta al final. Y ahora vamos a irnos de atrás para adelante, poniendo cada vértice y cada objeto en su lugar correcto. Aquí vamos a añadir una división más o menos por aquí. Vamos a seguir más o menos la forma de la hoja. Nos vamos a obviar un poquito ese calado porque lo vamos a hacer más adelante. Así que aquí hicimos esa curvatura por aquí, más o menos algo así. Aquí seguimos añadiendo con control R los cortes. Acá nos damos cuenta que nos va a faltar un poquito de definición, así que volvemos a aplicarle un corte. Aquí también va a faltar un poquito de definición. Vamos ajustando a medida que vayamos viendo que lo necesitamos. La idea del blocking es ocupar la menor cantidad de polígonos posibles. Por ejemplo, aquí, en vez de añadir un corte aquí y un corte aquí para luego añadirle esos detalles, lo que voy a hacer es simplemente arrastrar aquí y posicionarlos más o menos donde corresponde. Si se dieron cuenta, para mover los aristas, por ejemplo, en este sentido, de esta manera que quede pegado los vértices a las aristas adyacentes, lo que hago es apretar la tecla G 2 veces. Por si no se habían dado cuenta que había hecho ese detalle. Y vamos a seguir avanzando con el blocking. Aquí vamos a cortar aquí, vamos a ver si es que es más que necesario. No, está todo suficiente. Si se dieron cuenta, ya tenemos la forma general de la hoja. Ahora, ¿qué hubiese pasado? Si es que esto hubiese sido simétrico por algún motivo, aquí podrían haber activado el Enable Mesh Symmetry para poder ir modificando las dos partes de la hoja, o simplemente trabajar con una mitad y luego aplicarle el mirror. En esta arma no hay nada prácticamente simétrico, así que no va a aplicar, pero es para que lo tengan en consideración. Aquí lo último que voy a hacer es moverlo y más o menos dejarlo en esa altura. ¿Qué es lo otro que vamos a hacer para darle volumen? Porque ahora esto es un plano, simplemente no tiene volumen como tal. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es seleccionar todo. Vamos a apretar la tecla número 3 para pasar a modo caras. Y lo que voy a hacer es apretar un Insert. ¿Se dan cuenta? Ahora tenemos que tener cuidado porque en la parte de acá arriba, al hacer el Insert, nos está generando este problema de la malla. Así que vamos a hacer un Insert hasta que la parte de acá arriba no lo permita, porque todo lo demás tiene el espacio suficiente para poder moverse. Y ahora sí, vamos a mirar desde la vista lateral y vamos a apretar la tecla G y la tecla I. Vamos a moverlo un poquito. No sé cuánto lo moví, así que vamos a revisar para si es que quieran moverlo a la misma cantidad que yo. En este caso se va a hacer 0.015 negativo. Eso sí, y listo. Y ahora lo que tocaría hacer una vez hecho el insert sería darle más o menos la forma que tiene la misma de la espada. Por ejemplo, acá tenemos estos vértices que tienen como una especie de relieve, así que podemos guiarnos por las sombras que tiene la referencia y
darle un poquito ese movimiento. Si se dan cuenta, aquí tienen una hoja un poquito más grande, aquí se achica un poquito más. Se ve bastante sutil. Si es que no lo pueden ver, recuerden que tienen que desactivar el selectable en la referencia, hacer clic en el empty, pasar a modo objeto, clic en el empty para poder ver esto, y le pueden dar un poquito más de opacidad. En vez de trabajar con .5 pueden trabajar con .75 para este tipo de detalles. Así que vamos a seleccionar el plano y pasamos a modo edición y nuevamente vamos a ir ajustando. Aquí, si se dan cuenta, van a haber lugares donde nosotros vamos a necesitar nuevamente añadirle más definición para que todo esto quede correctamente. Si se dan cuenta, aquí quedó demasiado cuadrado y pareciera que este objeto lo que pide es que sea como algo más curvo, según la referencia, dependiendo de la referencia que ustedes están utilizando. Recuerden que este curso es para cualquier arma, así que en realidad es que ustedes están haciendo otra arma, lo único que tienen que hacer es fijarse de que toda esta parte donde va a tener el relieve se condiga con la imagen de referencia. Así que vamos a ir aquí avanzando de a poquito y vamos a ir añadiéndole definiciones más adelante, al igual que lo hicimos con el apartado de la hoja principal. Así que voy a ir bastante rápido, solamente dándole la forma que nos está pidiendo. Pasamos a modo objeto y podemos ver que la hoja ya está bastante bien. Y lo último que vamos a revisar, si es que está bien, es el Face Orientation. ¿Por qué pasa esto? De que puede ser de que las sombras se comportan de una manera rara. Si es que la parte exterior, sería esta, la parte que está azul, estuviera rojo, tendríamos que preocuparnos de eso y apretar todo y apretar Shift N para recalcular las normales. En este caso están bien, así que la parte roja está en el interior y la parte azul está por fuera. Así que estamos todo bien en cuanto a la orientación de caras. Lo último que vamos a hacer es añadir un modificador. Vamos a añadir un mirror, así que vamos a buscar aquí el mirror. Podemos escribir directamente en el buscador y si se dan cuenta nos aparece bastante mal porque está con respecto al eje X. Lo vamos a activar y vamos a ponerlo con respecto al eje Y. Y ahora sí, ya tendríamos esta parte mucho más detallada. Así que ya tendríamos toda la parte de la hoja. Ya terminamos de modelar la hoja, que era la parte fácil. Ahora vamos con una parte que es un poquito más complicada, un poquito más interesante, ya que tenemos aquí el cilindro. Aquí tenemos un cilindro más grande y se une con otro cilindro que está en otro sentido. Entonces, a nivel de topología es bastante interesante trabajar con esta parte. Por eso elegí esta arma y por eso hice este concepto, porque presenta un reto distinto a todo lo que se ve en internet. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero que todo vamos a crear el cilindro. Vamos a irnos aquí, cilindro, coño. Primero que todo vamos a crear el cilindro, así que nos vamos a Shift A, Mesh y elegimos el cilindro. Aquí tenemos que tener cuidado, bueno, primero que todo voy a salir del modo X-Ray por la cantidad de vértices que tiene este cilindro. Si se dan cuenta, tenemos mucha definición para lo que nosotros necesitamos actualmente. Lo que voy a hacer es eliminarlo, Shift A, creamos el cilindro y aquí en la esquina inferior izquierda tenemos este apartado de aquí en el cual podemos decirle cuántos vértices queremos para nuestro cilindro. En este caso tiene que ser múltiplo de 8. ¿Por qué múltiplo de 8? Porque por ejemplo si yo le pongo 9, uno diría, pero ¿por qué no 9? Es porque los vértices están desalineados con el eje X. Si se dan cuenta, aquí están más o menos en la misma distancia, pero no están en el eje X. Y acá tenemos este otro problema donde no tenemos los vértices en el eje Y en el apartado de acá abajo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros querramos aplicarle mirror, no se van a estar aplicando los mismos movimientos de un lado y del otro. Esto al momento de nosotros esculpir y darle más detalles nos va a importar. Por lo tanto, este tipo de cilindros no nos sirve. Vamos a eliminar las anotaciones. Y vamos a eliminar este cilindro y vamos a añadir un cilindro que nos sirva. ¿Cuántos vértices necesitamos para que el cilindro nos sirva? Por ejemplo, acá tenemos uno perfecto porque en el eje X tenemos los dos vértices alineados y en el eje Y también, pero tenemos poca definición. ¿Qué significa eso? Que aquí tenemos solamente una arista que nos va a estar dando la definición de un cilindro, que es lo que nosotros necesitamos en este caso. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Simplemente lo multiplicamos por 2 y vamos a tener más definición. En este caso, con un cilindro de 16 caras, es suficiente para que se vea la curvatura y que no se vea tan cuadrado el mango. Así que lo vamos a dejar con
16, vamos a entrar a modo edición y vamos a escalar nuevamente, porque si lo escalamos en modo objeto, lo que nos va a pasar es nuevamente el cambio de escala a nivel global, y eso es lo que nosotros no queremos. Queremos que quede todo en 1, pasamos a modo edición y así podemos trabajar tranquilamente. Aquí había ocultado la referencia, así que aquí la vuelvo a mostrar y vamos a desactivar el select table que había modificado en la clase anterior. Así que aquí, primero que todo, vamos a posicionar más o menos bien el cilindro. No tiene que ser porque perfecto, pero sin embargo lo que sí nos vamos a preocupar es que sea un poquito, muy poquito menos que las cuerdas. ¿Por qué lo hacemos así? Porque al momento de poner las cuerdas quiero que queden por encima y que no se superponga. Así que ya estamos con eso, vamos a entrar en modo transparencia, vamos a seleccionar la cara de abajo y vamos a empezar a armar el blocking. El blocking, como les había dicho anteriormente, lo ideal es que tenga la menor cantidad de aristas y vértices posibles. Entonces, en toda esta parte del mango la vamos a dejar prácticamente libre. Y aquí lo que voy a hacer es eliminar la cara que tenía acá abajo y también voy a eliminar la cara que tengo acá arriba, porque así de esta manera puedo trabajar mejor al momento de extruir. Así que vamos a apretar la tecla número 2 para seleccionar aristas. Seleccionamos todas las aristas de la parte superior y para poder hacer esta parte de aquí, esta circunferencia de aquí, vamos a apretar extruir. Podemos llegar hasta acá arriba o simplemente hacemos clic secundario y escalamos. De esta manera nos va a generar esta forma que es la parte de la base del mango. Y a ver, voy a retraer esto para que no me vaya molestando. Y aquí nuevamente vamos a escalar en Z hacia arriba. Y aquí vamos a tener más o menos la forma general de nuestra arma. Entonces aquí lo que podemos hacer para poder tapar todo lo que nos queda en el interior es apretar la tecla E, escalamos, y para poder rellenar este círculo con quads y no con triángulos vamos a apretar control más F y nos vamos a ir aquí al grid fill. Si se dan cuenta, de esta manera nos genera una cuadrícula en este sentido. Así que si se dan cuenta, aquí nos apareció mal porque debería estar con respecto al eje Y. Se dan cuenta aquí, a ver, no sé cómo mostrarlo desde aquí. Necesito que esté alineado en el eje X y en el eje Y para luego aplicarle el mirror como habíamos dicho anteriormente. Entonces nuevamente aquí en el grid fill, lo que nosotros podemos hacer es generarle un offset. En este caso necesito que sea un -3, o en realidad con un 1 hubiese bastado, pero bueno, da lo mismo. La cosa es que quede esta forma de aquí. Control F nuevamente porque lo que quiero hacer es añadirlo a favoritos para que cuando apriete la tecla Q lo tenga aquí disponible. Nos vamos a la vista frontal nuevamente, seleccionamos las aristas y nos vamos a hacer el mismo objeto acá abajo. Aquí lo vamos a hacer un poquito distinto, vamos a llegar hasta abajo, vamos a apretar las caras con la tecla número 3, vamos a apretar Alt más clic para seleccionar todas las caras de esta vista, vamos a extruir con la tecla E y clic secundario y luego apretamos la tecla S. Con la tecla S nos vamos a tener este problema, pero si es que no queremos que se escale en el eje Z, sino que sea extrusión solamente con respecto a las normales, vamos a apretar Shift más Z. De esta manera no se nota desde esta vista, pero estaríamos generando el mismo efecto que habíamos generado acá arriba, pero de una manera más o menos distinta, un poquito más distinta, digamos. Vamos a eliminar estas caras de acá abajo y nuevamente vamos a extruir y vamos a escalar y vamos a darle más o menos la forma aquí, aplicar el modo transparencia, y aquí también tengo que ponerle un poquito de rotación, algo así. Vamos a extruir nuevamente y vamos a ir dándole la forma que corresponde. Aquí me parece mucho que debería haber un escalado aquí, un corte entre medio para poder escalar esa parte de aquí, y aquí simplemente sería extruir y nuevamente con la tecla Q ahora sí podemos añadir el grid fill inmediatamente. Vamos a añadirle el offset por el mismo motivo anterior. Me parece que ahora queda bien, parece que ahí sí, la vista con el número 7 podemos verlo desde arriba y podemos ver que está todo correcto. Para continuar con esto, lo que vamos a hacer aquí en modo edición, vamos a seleccionar todas estas aristas superiores y estas aristas inferiores con la tecla Alt activada y vamos a apretar Control V. De esta manera vamos a generar el bevel y podemos añadirle una subdivisión más, o con una subdivisión más sería más que suficiente, y le vamos a añadir una división aquí en el centro. Todo esto es preparando a futuro la conexión con este cilindro de acá. Acá abajo vamos a hacer lo mismo, con la tecla Alt activada vamos a seleccionar esta arista de aquí y vamos a apretar Control V para darle esa redondez que nos está pidiendo también la malla.
Aquí vamos a añadirle unas cuantas subdivisiones. Yo creo que con estas van a ser más que suficientes. En el caso de que nos falten, vamos a revisarlo más adelante. Para empezar a hacer el mango, esta parte de acá del mango vamos a seleccionar este cilindro de aquí y lo voy a duplicar con la tecla Shift D. Y vamos a ir a ver, Control Z, vamos a escalarla un poquito en el eje Z, ahora sí, y vamos a ir dándole más o menos la forma. Así que aquí vamos a escalar un poquito, vamos a rotar quizás seleccionando solamente los cilindros, vamos a darle de mejor manera la forma. Aquí más o menos viene por aquí, y si no me equivoco aquí tiene una extrusión y luego se escala un poquito, algo así. Una forma media extraña esta parte de aquí, y esta vendría siendo la parte en la que se va a unir con el resto de del cilindro. Así que aquí vamos a añadirle una subdivisión más, algo así, que después, bueno, todo esto va a quedar tapado con las cordeles que se ven en la misma referencia. Vamos a seleccionar esta arista de aquí con la tecla Alt activada, vamos a escalar esta parte de aquí, la cual también va a quedar algo oculta a través de las cuerdas, así que tampoco nos importa demasiado que quede perfecto. Aquí vamos a hacer algo así. Creo que sería. Extruimos, escalamos nuevamente. Le damos la forma que corresponde. Extruimos y algo así. Por acá. Y para darle un poquito menos de fuerza tan estricto, vamos a apretar Control V nuevamente para poder darle este bevel. Queda un poquito más redondeada esta parte del mango. Y por aquí escalamos simplemente, me parece. Por ahí. Aquí extruimos y lo dejamos más o menos a la altura de lo que nos indica la referencia. Nos salimos de modo X-Ray y aquí ya podemos empezar a observar dónde debería ir más o menos la unión. Seleccionamos todas estas aristas y activamos las estadísticas. Aquí podemos ver cuántas vértices tenemos en esta sección de aquí. En este caso tenemos 16 vértices y 16 aristas. Por lo tanto, aquí tendríamos que tener en la unión la misma cantidad. Entonces, ¿cómo podemos ir contando? Simplemente vamos a seleccionar un espacio más o menos grande de todo esto para ver si es que cumplimos con el requerimiento. Y nos podemos dar cuenta que tenemos 14, por lo tanto necesitamos 2 aristas más. ¿Cómo las podemos añadir? Por ejemplo, si añadiéramos un loop cut acá, y ahora sí tendríamos las 16 aristas. ¿Cómo podemos redistribuir estas 3 aristas para que queden de buena manera? Simplemente las seleccionamos, las vamos a disolver, Dissolve Edge, no eliminar. Y ahora sí seleccionamos estas 3 y más o menos vamos a buscar todas las caras que vamos a necesitar. Con la tecla Control activada lo que va a hacer es como generar una conexión desde los aristas que ya habíamos visto. Pero algo así, creo que ya le seleccioné todo. Y estas son... esto va a ser todo el borde en el cual se va a conectar, pero ¿cómo podemos hacerlo de una manera un poquito mejor para que no quede tan brusco el cambio entre el mango y esta parte de acá? Es apretando un insert. De esta manera lo que vamos a generar es estas aristas de aquí, que aunque no parezcan importantes, lo que va a generar es un poquito de resistencia en la malla y no va a quedar tan dura. Ahora vamos a eliminar todas estas caras que quedaron interiores, que lo podríamos haber hecho una vez habido aplicado el insert. Eliminamos las caras. Vemos cuántas aristas tenemos. Tenemos 16 aristas y 16 aristas acá. ¿Cómo las vamos a conectar? Apretamos Control E y tenemos la opción de Bridge Edge Loop, la cual también la voy a añadir a favoritos porque también es una de las aplicaciones que más ocupo dentro de Blender. Así que hacemos clic aquí y listo. Ahora quedó más o menos extraño porque aquí tenemos un cuadrado y aquí tenemos un cilindro. Entonces lo que podemos hacer es apretando G 2 veces. Vamos a suavizar esta entrada de aquí. Si nos damos cuenta, estas dos también están medias duras, digamos, estas entradas. Así que las vamos a suavizar. Vamos a seleccionar estas dos y vamos a seleccionar estas dos de acá. Y si se dan cuenta, ya tendríamos esta parte de manera perfecta y bastante bien suavizada, con una topología bastante bonita, bastante única, en la cual pareciera que fuera de ahí mismo. Entonces la idea es que ustedes hagan esta unión con el mango para ver si es que entendieron más o menos el flujo de trabajo que yo utilizo para poder corregir este tipo de geometrías. Voy a añadir un loop cut más por aquí y lo que voy a hacer es seleccionar, a ver, veamos si es que será suficiente con estas caras de aquí. Voy a seleccionar las caras interiores para eliminar las faces. No, hay que hacer un insert primero.
hago X raíces y vamos a ver si la chunté. Mira, perfecto, con 16 aristas justos. Así que seleccionamos las aristas de acá y le aplicamos el Bridge Edge Loop. Y ya que tenemos el favoritos, lo que podemos hacer es simplemente apretar la tecla Q para poder descargar nuestros favoritos y hacemos clic en el Bridge Edge Loop. Aquí lo que tenemos que hacer obviamente es solucionar el problema de la geometría, así que me voy a llevar todo este loop hacia acá y este de aquí también lo voy a arrastrar un poquito hacia acá. Me doy cuenta que la parte de abajo es la que tiene más problemas al momento de hacer este Bridge Edge Loop, así que vamos a tomar estas aristas de acá, las vamos a interiorizar un poquito más y aquí vamos a hacer más de lo mismo. Con la tecla Control lo que hago es seleccionar el inicio, por ejemplo, selecciono con el clic normal y con el Control selecciono el final. Y voy a seleccionar todo esto para tratar de redondearlo un poquito más, dejarlo algo así y esto lo vamos a tirar un poquito para adelante, un poquito para atrás y así queda un poquito más orgánica esa unión. Se dan cuenta, la referencia era un poquito más hacia abajo, así que quizás podríamos seguir intentando jugar con esta parte de aquí e incluso, por ejemplo, le podríamos aplicar un relax con el Loop Tools para que tenga mejor forma, pero tienen que activar este add-ons en Edit, Preferencias, van a Get Extension y aquí tienen que buscar el Loop Tools. Si tienen algún problema y les dice que tienen que conectarse a internet, lo que tienen que hacer es ir a System y aquí tienen el acceso de Allow Online Access. Así que tienen que hacer el clic aquí nomás, luego se van a Get Extension y donde dice Loop le va a aparecer este apartado de aquí donde dice Install. Lo instalan y listo, y lo tendrían activado para poder aplicarle el Relax, que también lo voy a añadir a favoritos. Una vez tenemos el mango listo, lo que vamos a hacer es hacer el blocking de las ropas, de las telas, ropes, de las telas en Spanish. Para eso no salgo de modo edición, sino que simplemente voy a seleccionar todas estas caras de aquí y voy a duplicar esta de aquí. Vamos a escalarlo en Z solamente y vamos a escalarlo un poquito para que sobresalga por sobre el mango. Ahora, para que no sea el mismo objeto y tener todo separado según el tipo de material o elemento que vamos a estar utilizando, apretamos la tecla P y seleccionamos en Separate Selection. De esta manera, el objeto de la ropa, que esta va a ser nuestras telas, queda aparte del mango. Con el F2 yo voy a ir cambiando el nombre de nuestros objetos solamente para tenerlo mejor organizado aquí en el Scene Collections. Entonces vamos a seleccionar la tela y vamos a entrar a modo edición, Alt Z para empezar a modificar la posición de estas telas. Entonces lo que yo tiendo a hacer, sobre todo cuando tenemos este tipo de telas que son circulares, es simplemente duplicar el círculo y extruir. Y de esta manera no me preocupo de las proporciones que tenga en cada una de las partes. Porque, por ejemplo, si es que a lo que me refiero es que si yo tuviera esto, y por ejemplo tengo el cilindro perfecto, y yo quisiera hacer esta parte de aquí, es muy difícil, por ejemplo, tomando estas de aquí, ir posicionándolas. Simplemente voy tomando y modificando la posición global de estas aristas de acá. Y primero me preocupo por las telas que estén más sobresalientes. Si se dan cuenta, aquí hay una tela que pasa por debajo de esta y esta otra. Sin embargo, esa la voy a ir dejando para el final, para que no nos entorpezca dentro de la edición. Aquí vamos a dividir de nuevo. Acá también tenemos una tela que es de mayor proporción, pero de todas maneras también va por dentro, así que la vamos a dejar más o menos así. Y vamos a extruir, y acá tengo, bueno, esta va a pasar por debajo de esta que vemos aquí, así que la podemos dejar ahí. Vamos a duplicar esta, estas de aquí, y vamos a extruir hacia arriba, dándole la forma, y luego nos vamos a ir preocupando de que unas queden dentro de la otra. Me parece que ya está más o menos listo, que ya debería estar todas las telas que van a pasar por encima. Aquí, por ejemplo, esta sí o sí la voy a tirar un poquito más hacia abajo, cosa que quede dentro de la tela anterior. Y esta también la vamos a mover un poquito hacia abajo. Hay que solamente ir ajustándolo a las mismas proporciones que teníamos anteriormente. Ahora sí, me voy a ir con todas las telas que están hacia abajo, más hacia adentro, así que desde aquí, desde esta misma parte de aquí, vamos a extruir en Z simplemente. Aquí voy a escalar en Z0 para poder darle por forma. Aquí lo vamos a subir nuevamente, cosa que queden más o menos casi al mismo nivel de las telas anteriores. Así que aquí lo ajustamos con un Alt Z. Esto nos permite generar este tipo de engrosamiento. Y vamos a continuar con esta misma, por ejemplo, aquí hacia abajo. Voy a escalamos en Z, lo dejamos más o menos por aquí. Parece que era esta, sí. Escalamos Z0. Y donde más me falta, aquí voy a duplicar todo esto. Aquí tenemos una bastante pequeña, así que vamos a posicionarla más o menos aquí, solamente para que no se vea el mango. Y si quisiéramos que en alguna parte se viera el mango por ABC motivo, también lo podemos dejar sin ningún problema. Aquí Shift T y vamos a ponernos Z, vamos a hacer a 0, así, y vamos a tomar por acá abajo.
Lo único que nos interesa, o lo que más nos interesa, es que no se atraviesen unas con otras, sino que nos quede todo cubierto, nos quede el mango cubierto y que no se vean, por ejemplo, acá tengo el problema de que las aristas interiores se me pasan hacia afuera, así que lo vamos a seleccionar y vamos a escalarlo un poquito. Pero aquí tengo el problema de que si lo hago, pierdo esta parte del detalle de aquí. Y aquí también tenemos este problema, así que vamos a escalar un poquito y vamos a hacerlo el proceso inverso. Simplemente vamos a seleccionar las aristas que sobrepasan y las vamos a escalar un poquito. Lo ideal es que todo esto quede lo mejor posible antes de hacer el esculpido, porque también lo podríamos arreglar, como decir, ah, ya no importa, lo hago después al momento de detallar todo esto. Pero el inconveniente que me genera hacerlo después es que necesito que las posiciones iniciales estén más o menos al mismo nivel que las posiciones finales de cada elemento. Más adelante van a entender a qué me estoy refiriendo. De todas maneras, ya terminamos con esto y ahora vamos a empezar con estas ropas de acá. Así que lo vamos a posicionar más o menos por aquí y nuevamente vamos a trabajar solamente con las aristas. Okay. Dejarlo aquí más o menos. Aquí me parece que sí puedo continuar de la misma manera. Así que aquí tenemos una, Shift D y vamos posicionando todo al nivel que más o menos nos indica la imagen. Aquí ustedes pueden ponerse más creativos si quieren añadirle más cosas o quitarle cosas. También no tengan miedo en hacer sus propias obras, sus propios cambios, digamos, de elementos y solamente copiar la referencia, sino que también, por ejemplo, pueden añadirle aquí un corte en la mitad y añadirle un poquito más de volumen. Ese tipo de cosas que hacen que las cosas sean un poquito distintas a la referencia. Pero si es que les gusta la referencia, simplemente pueden ir copiando y pegando. Así que para un cliente, sobre todo, tienen que tratar de mantener la misma coherencia en cuanto al concepto del arma que les puedan estar pidiendo en relación a lo que ustedes deseen hacer, que haya un equilibrio. Porque obviamente nosotros somos artistas, no somos replicadores de de lo que nos entregan, sino que nosotros también tenemos que tener nuestro sello personal. Si que nosotros tenemos alguna característica que más nos guste resaltar de nosotros mismos, deberían aprovecharla ahora mismo para expresar esta parte. Porque claro, este proceso es súper lento, súper tedioso hasta cierto punto, pero tienen que disfrutarlo, no pueden quedarse como, oh, que lata, tengo que ir poniendo punto por punto de las cosas que estoy haciendo, si es que ese es el caso. Quizás esto no es lo que realmente te gusta hacer y lo estás haciendo sin que tengas ganas quizás de realizar este tipo de trabajo, pero en lo personal la idea es como el dibujo, disfrutar el proceso, disfrutar los momentos en que hay que trabajar, disfrutar y no estresarse. Y creo que tengo todas las listas y comenzamos por el tener que cargar las listas aquí, creo que me falta un tabulador de abajo, me parece que la de acá, más aquí, vamos a hacer y podemos muchas veces puede darle el problema aquí en el apartado de View, en el clip Start y en el clip End. Si es que esto, por ejemplo, fuese muy pequeño, empiezan a mostrarse esos glitches. Pero en este caso, con .01, en mi caso, ya que tengo la escala de .01, funciona relativamente bien. Quizás incluso podría bajarle un poquito más y llegar un poquito más lejos, pero en .05 un .01 está más que bien. En realidad esos movimientos depende de qué tan lejos, qué tan cerca esté, pero se ve bastante bien. ¿Qué es lo otro que nos falta? Los pinchos. Si se dan cuenta, estos pinchos son distintos a estos pinchos de aquí. Estos son circulares, estos son como una especie de cilindro, digamos, y estos son más puntiagudos. Así que vamos a empezar con estos que son más puntiagudos y para eso voy a crear nuevamente un plano. Pasamos a modo edición, escalamos un poquito, rotamos en X en 90 grados y lo bajamos hasta acá. Y empezamos a poner las piezas. Aquí creo que tengo un error en el mango. Así que lo vamos a solucionar al tiro. Vamos a entrar en modo edición. Vamos a apretar el control Z para poder mirar todo esto y vamos a seleccionar las caras interiores. Así seleccionamos todas las caras. Vamos a extruir, vamos a escalar un poquito, algo por ahí, y ahora sí vamos a extruir hacia acá. Aquí lo vamos a escalar un poquito, algo así. Y de aquí vamos a posicionarlo. Con el control más hago esa opción de selección y aquí lo voy a dejar más aquí. Y le voy a añadir un corte y lo vamos a dejar más o menos. Ahora sí. Vamos a modo edición y al Z para dejarlo adentro del objeto, así no tenemos ese tipo de ningún tipo de problema con esa parte de aquí. Este lo voy a dejar aquí, voy a añadirle un corte más o menos por aquí para darle esa parte de acá y vamos a aplicarle un insert y vamos a moverlo en Y muy poquito, en este caso sería .001 en negativo. Y tendríamos esta parte de la cuchilla
y le vamos a añadir el modificador de mirror con respecto al eje y vamos a activar el clipping. De esta manera ya tendríamos este cuchillito que sobresale por la parte de abajo con muy pocos polígonos, pero más que suficiente. Para hacer estas otras espinas, lo que voy a hacer es crear un nuevo plano. Me lo genera en el origen, así que rotamos en X 90 grados. Rotate en X 90 grados, ahí sí. Y nuevamente vamos a posicionar donde corresponde. Vamos a bajarlo por aquí, por aquí. Para que tenga esa diferencia, vamos a darle estos cuadrados y que quede bien enterradito dentro de la tela, así que después le damos alguna característica con eso. Ahora voy a duplicar esto para poder darle la misma forma a este apartado de acá. Se dan cuenta, tenemos muy poquitos polígonos, pero estamos trabajando de una muy buena manera y optimizando el uso de vértices lo mínimo posible para que solamente el blocking tenga lo mínimo necesario al momento de trabajar con esta arma. Vamos posicionando los vértices, nada nos apura, la idea es que lo disfruten. Tenemos este queda un poquito distinto, este queda como una especie de punta media chueca, pero no importa, cada punta puede tener su personalidad, puede tener su historia, como el cuchillo de Rudy de la Era del Hielo 3. Aquí, por ejemplo, vamos a desactivar el clipping por el momento y lo que voy a hacer es a todas estas de aquí, vamos a seleccionarlo con caras, solamente nos queda esa que ya estaba lista y vamos a aplicarle un insert. Vamos a hacer la selección de, por ejemplo, las aristas y vamos a seleccionar esta arista de aquí adicionalmente, esto, esta de aquí abajito, y lo vamos a me equivoqué. Ahora sí, lo vamos a mover G en I .01 negativo. Creo que va a tener que ser .001. Ahí sí. Queda con mejor. Llevamos nuevamente el clipping para que esto quede apretadito. Si se dan cuenta, ya tenemos este estilo de cuchilla que es muy similar. Es básicamente lo mismo que hicimos en la hoja aquí arribita. Así que tiene muy pocos polígonos y una definición bastante buena. Lo último, lo último que nos faltaría hacer sería hacer estos pinchos que tenemos por aquí abajo también. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear un cilindro. Bueno, nuevamente tenemos el problema de que tiene muchos vértices, así que en este caso sí nos va a servir tenerlo de 8 solamente, porque ahora son solamente detalles, no es nada tan importante, así que lo vamos a rotar 90 grados y lo vamos a escalar lo suficiente como para que quede bien según la referencia o nuestro mango, porque si es que ustedes están haciendo un arma distinta, vuelvo a insistir, va a cambiar Entonces aquí lo escalamos y lo voy a posicionar más o menos por ahí, G en X, para que no perder la alineación del cilindro, aunque me parece que la referencia no está tan alineada, está un poco lo mismo. Aquí en X, vamos a escalar por aquí, y aquí vamos a apretar E para extruir, clic secundario, escalamos un poquito y ahora extruimos de nuevo hacia adentro. Vamos a dejarlo bien hacia adentro, voy a quitar esa ventanita de aquí. Y aquí tenemos este tema de aquí. Aquí lo que puedo hacer es, por ejemplo, eliminar esta cara de acá atrás porque no la vamos a utilizar y es más fácil eliminarla ahora que más adelante. Así que ahora, lo último que me faltaría hacer sería duplicar esto, digamos, alrededor de toda la malla, y para eso lo que voy a utilizar es aquí el 3D Cursor. Voy a seleccionar este objeto, voy a apretar Shift D para duplicarlo, rotamos con respecto al eje Z en 45 grados y ahí ya tendríamos realizada la operación. Me parece que no seleccioné bien y esto es porque no lo tenía en modo transparencia, así que vamos a apretar Control Z, vamos a modo transparencia, seleccionamos ahora sí todo el objeto, Shift D, rotamos
rotamos en Z 45 grados y lo tenemos que repetir varias veces hasta completar este círculo. Si vamos Shift D, rotamos 45 con respecto al eje Z, Shift D, rotamos 45 con respecto. Aquí que llegamos a este punto, Shift D, rotamos, pero no van a ser en 45, sino que van a ser 90 grados. Shift D, rotamos el secundario, rotamos el eje Z 45 grados, D, el secundario, RZ 45. Y lo tendríamos listo. Ahora, eso sí, tenemos que ubicarlo bien porque está más o menos bastante mal, la verdad. Así que ahora vamos a pasarnos al Bounding Box Center. Vamos a seleccionar todo con la tecla A y vamos a moverlo con la letra G. Aquí tenemos que buscar un punto donde estén todas más o menos iguales. Creo que en este punto están bastante. Puede ser por ahí. Y los vamos a escalar con la tecla S, obviamente. Y vamos a escalarlo un poquito más para que salga un poquito más de la geometría. Y aquí, por ejemplo, esta que tenemos el problema con estas dos, vamos a seleccionarla con la tecla. Me parece que hay un problema de geometría porque cuando yo aprieto la tecla L me selecciona todo solamente estos vértices. Significa que debo tener duplicado estos márgenes. ¿Cómo puedo hacer cuando tengo estos vértices duplicados y no se notan? Aquí me puede generar un C-Fight o incluso problemas de texturas, así que voy a corregirlo al tiro. Voy a seleccionar todo. Voy a apretar la tecla F3 y voy a escribir Merge. Y si se dan cuenta que nos aparecen distintas opciones y la que voy a elegir es esta de Cleanup que dice Merge by Distance. Así que hacemos clic y si se dan cuenta se nos removieron 182 vértices. No sé qué habrá pasado, en qué momento habré tenido este problema, habré duplicado y habré dejado algo mal, pero de esta manera ahora todo lo que estaba superpuesto queda mezclado y no vamos a tener ningún problema. Ahora sí, selecciono con la tecla L y presiono aquí en la tecla Y el mirror. ¿Por qué? Porque también quiero alterar la posición de esta en simetría con esta. Así que vamos a apretar la tecla R, vamos a apretar la tecla Z y la voy a corregir algo así. Entonces, de esta manera no va a quedar exactamente superpuesta con respecto a la referencia, pero sin embargo nos van a quedar todos los pinchitos listos para luego empezar a trabajarlos. Ahora para los pinchitos de acá abajo vamos a entrar a modo edición, vamos a seleccionarlos todos, vamos a apretar Shift D, vamos a apretar la tecla Z y vamos a bajarlos un poquito. Aquí nuevamente me va a servir esta vista, pero incluso lo puedo hacer desde acá abajo. ¿Cómo hice eso de, en vez de estar con el 7, por ejemplo, estoy viendo desde la vista de arriba, con el 9 veo el inverso, o sea, desde abajo o desde aquí, desde el gizmo, desde el menos Z podríamos acceder a esta vista. Entonces ahora escalamos y corregimos nuevamente las posiciones. Me parece que ahora quedó clavadísimo de una. Corregir un poquito por acá. Ahí sí. Como la referencia queda un poquito movida. La referencia debería ir un poquito más arriba quizás, pero con respecto a la otra referencia estamos bien. Entonces da más o menos lo mismo. Es solamente la referencia como le había dicho anteriormente, así que no importa. Y finalmente vamos a modificar algunas partes de la geometría de la espada para que poder hacerle estos sacaditos que tiene aquí el concepto. Así que aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es añadir una subdivisión más. Vamos a ubicar más o menos bien según la referencia. Y ahora sí, selecciono estas dos caras, apretar la tecla I para generar este insert y si aprieto la tecla B larga, nos genera un boundaries, nos va a hacer este sacado, que esto lo podríamos haber hecho con un cuchillo, pero tenemos esta opción que es un poquito más rápida. Así que con GG dos veces y aquí lo voy a juntar hasta acá y lo voy a llevar acá. GG, lo voy a llevar hasta acá y ahora selecciono estas dos caras y simplemente las elimino y me va a quedar este hueco de aquí. Ahora puedo seleccionar todo esto, puedo extruirlo y moverlo con respecto al eje Y y ahora sí voy a tener este... El único tema es que aquí, aunque no se vea, yo tengo dos vértices. Si muevo este vértice por aquí, si se dan cuenta, me queda otro vértice aquí. Simplemente apretamos la tecla A, apretamos la tecla M del Merge y le ponemos By Distance. Ahí se removieron esos dos vértices que estaban en esta punta de acá. Y como tenemos triángulos, si queremos, lo que podemos hacer es simplemente aplicarle una subdivisión. A mí me gusta asignar el shortcut de Shift más Q para las subdivisiones, así que ahora podemos aplicarle la subdivisión aquí y aquí. Y aquí ya tendríamos un quad y todo este calado que habíamos visto anteriormente. Vamos a seguir viendo y acá tenemos exactamente lo mismo. Acá no va a ser necesario hacer una diferencia, así que vamos a apretar la tecla I. Y si se dan cuenta, el boundaries está aplicado directamente, así que no vamos a tener que apretar la tecla B larga
Vamos a posicionar esto de mejor manera. Esto lo podemos mover hacia acá. Esto lo vamos a acercar a la punta de aquí. Aquí vamos a posicionar bien esto. Este también lo vamos a posicionar bien. Que 2 veces y nos acercamos. Seleccionamos estas dos caras y simplemente las eliminamos. Seleccionamos todo esto de aquí, extruimos con respecto al eje Y, arrastramos y listo. Seleccionamos todo, apretamos la tecla M para aplicarle el Merge by Distance y Shift Q para realizar las subdivisiones y que nos queden los quad aquí. Esta forma, si se dan cuenta en el Shade Smooth, nos genera unos triángulos bastante extraños. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para poder mejorar la topología de aquí? Es simplemente añadirle una subdivisión. Esto es como para darle un refuerzo a la malla y que al momento de sombrearlo sepa más o menos cómo tiene que estar reforzada esta parte de la malla. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los siguientes pasos del curso. Aquí te dejo la lista de reproducción con todos los videos que están listos hasta la fecha.